Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Durante los lunes pasados hemos estado reflexionando acerca del libro de Génesis, los primeros versículos, y esta buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros y que desde su corazón y por el puro afecto de su voluntad ha esperado que ustedes y yo podamos escuchar esta palabra, esta buena noticia, hermanos. Y permítanme decirles que la Biblia menciona que es posible caminar con Dios, que es posible estar tomados de su mano. Dios ha puesto algo especial en cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho, solamente podemos darle gracias, porque Él ha puesto en nosotros su manera de ser. Así como en la genética hay rasgos que nos definen, y de ahí el parentesco que tenemos con nuestra familia, con nuestros padres o parientes, aunque no solamente de ellos podemos sacar solamente el parentesco físico, sino también actitudes, expresiones, conductas, gestos y muchas otras cosas, hermanos. Así pasa con Dios y nosotros. Y esta es la buena noticia que comparto en esta hora con ustedes, porque dice la Biblia, hermanos, que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha heredado a cada uno de nosotros características también muy personales de nuestro Dios, hermanos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Así dice el Señor. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este pasaje, hermanos, podemos ver claramente que como hijos de Dios fuimos creados a su imagen, que hemos sido diseñados de tal manera, hermanos, que podemos compartir del Señor esta característica. Eso no significa necesariamente que Dios sea físicamente como nosotros, hermanos. Más bien que nosotros tenemos cualidades semejantes a las de Él. Para poder explicar esto, hermanos, vamos a hacer este ejercicio. Y le invito a que ahí desde su casa me ayude a realizarlo, hermanos, para poder identificar esa imagen de Dios en cada uno de nosotros. La primera pregunta es la siguiente. ¿Ha usted experimentado alguna vez admiración y asombro al contemplar la creación de Dios? Como un paisaje, el cielo, una flor, un ave, algún animalito. No tiene mucho tiempo en el que el Señor me permitió ver junto con un grupo de hermanos una pequeña fracción del poder de nuestro Dios y la naturaleza, demostrando esta característica, esta imagen, hermanos. Pero fíjese, hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 1, capítulo 1, versículo 31, hermanos. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. La admiración por la creación también es una característica, una cualidad que Dios nos ha heredado, hermano. Eso ha puesto Dios en usted. El poder ver a la creación y poder maravillarnos por los cerros, por las montañas, por la lluvia, por el sol. Es algo que el Señor ha puesto, es una cualidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hermanos. Dice también esta siguiente pregunta. ¿Te sientes triste cuando ves a alguien sufriendo a causa de sus propios errores? Nos entristece, nos preocupa, buscamos la manera de intervenir
en favor de aquellos quienes están sufriendo, aquellos quienes están padeciendo. Hermanos, déjenme decirles, hermanos, que esta cualidad también la tiene el Señor. En Lucas capítulo 19, versículo 41 y versículo 42 dice lo siguiente: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. La capacidad de preocuparnos por las demás personas, y sobre todo cuando estas personas están sufriendo por causa de sus errores. La siguiente pregunta sería la siguiente: ¿has sentido necesidad de proteger a alguien más indefenso que tú, como un niño o un anciano? Tenemos la capacidad de preocuparnos por aquel que está siendo violentado o lastimado, alguien que es indefenso, como un niño, como un anciano, hermanos. Oseas, capítulo 11, en su versículo 3, primera parte, dice: ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Esta cualidad del Señor, hermanos, es maravillosa, porque nos demuestra su amor. El Señor se ha preocupado por ti y por mí, pero también nosotros, por tener esta cualidad del Señor, podemos preocuparnos también por las demás personas. Una siguiente pregunta: ¿has sentido la necesidad de compartir algo tuyo con otra persona que tiene menos, sin importar quién sea? ¿Has tenido en tu corazón el deseo de compartir algo con el prójimo, hermano? La carta a los Romanos dice de la siguiente manera, en su capítulo 8, versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esta es una cualidad hermosa de nuestro Señor, de nuestro Dios, hermanos, que ha puesto en nosotros seguramente también, y que lo hemos compartido, y que si nuestras respuestas han sido afirmativas en una o en más preguntas, hermanos, permítanme decirles que tenemos este parecido entonces con nuestro Dios, y que por esto fuimos creados a su imagen. Compartimos la misma imagen de nuestro Dios. Pero ahora surge una pregunta que nos lleva a la reflexión, hermanos. Si la imagen de Dios está con nosotros, ¿no debería de ser nuestra vida más hermosa en lugar de estar llena de envidias, traiciones, discordias o maldad? Los seres humanos, hermanos, no solamente tenemos la imagen de Dios, sino también somos parecidos a las demás criaturas de la creación. Nosotros, semejantes a ellas, poseemos instintos que son útiles para nuestra supervivencia. Un ejemplo de esto, hermanos, es un instinto que nos sirve para poder tomar precauciones ante los peligros. El hambre es otro instinto que nos ayuda a sobrevivir, pues si no sintiéramos el deseo de comer, no lo haríamos y moriríamos. El problema, por supuesto, no está en los instintos, sino que al desconocer la imagen de Dios en nosotros, dejamos que esos instintos sean los que nos gobiernen, los que gobiernen nuestra vida. Dice, hermanos, Jueces capítulo 18, versículo 27. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron sus ciudades.
El instinto, hermanos, cuando no conocemos la imagen de Dios en nosotros, puede generar, puede causar mucho daño a quienes nos rodean. Pero cuando tenemos el conocimiento de que Dios ha puesto su imagen en nosotros, se convierte en una alternativa de salvación, en una alternativa para marcar la diferencia. Lucas capítulo 10, versículo 33 y versículo 34 dice de la siguiente manera: pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Un ejemplo es que si un animalito, por ejemplo un coyote, encuentra a otro animalito que está lastimado, este definitivamente se lo va a comer, o lo va a defender su alimento si llegara otro animal depredador para comerlo de la misma manera. Pero la imagen de Dios nos hace actuar distintos, nos hace ver y tener compasión por el necesitado. Dios ha tenido compasión de nosotros, Dios ha tenido misericordia de nosotros. En el relato que leímos de Lucas, hermanos, hay 3 momentos en los que intervienen personas cuando hay un herido en esta parábola. Entonces aquel que demostró la imagen de Dios compasiva, hermanos, no fue ni el que sabía mucho la palabra, ni el que ejecutaba mejor el instrumento, sino fue aquel que fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. A diferencia de toda la creación, hermanos, que no fueron hechos a la imagen de Dios, los instintos es la única manera de guiarse. Matan o mueren. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, así también vive el ser humano, buscando la manera de sobrevivir, pero lastimando, dañando a las demás personas. Y esto es básicamente por causa del pecado, hermanos. El pecado mancha nuestra imagen de Dios, no la quita, pero sí la mancha. Y el propósito, hermanos, de esta reflexión es que podamos reconocer, en primer lugar, que Dios ha puesto algo sumamente valioso en nosotros. No le demos más prioridad a nuestros instintos humanos, sino que permitamos que aquello que ha puesto Dios en nosotros sea lo que guíe nuestra vida. La imagen de Dios persiste en nosotros. Y que tenemos, hermanos, la oportunidad de que por medio de esa imagen Dios viva en nosotros y guíe nuestras vidas. Podemos llegar a ser hombres y mujeres de bendición, hermanos, guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos ser personas que reflejen a Dios en sus acciones. Caminar con Dios, como lo mencionábamos al principio, hermanos, no es imposible.
Él ya puso su imagen en nosotros. Solo hay que reconocerlo y abrirnos a esta grande y nueva posibilidad. Tenemos la imagen de Dios, pero el pecado la daña. Esa imagen se distorsiona y solo vivimos por instintos. Y al actuar así, nuestra vida no es feliz y tampoco lo es para las personas que viven a nuestro alrededor. Dios desea que seamos hombres y mujeres plenos. ¿Puedes reconocer que fuiste hecho para vivir como hijo de Dios? Te invito a que reflexiones, a que medites en esta pregunta. Dios no quiere que vivas dominado por tus instintos. Él quiere que seas su hijo. Él quiere que camines tomado de su mano. Dios te bendiga, hermano, y que en esta oportunidad Dios te permita ver todo lo que ha hecho por ti. El Señor sea contigo y que su paz te acompañe en todo tiempo. Paz a vosotros.